Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo con las catequesis mistagógicas que estamos haciendo del bautismo. Vamos a iniciar la catequesis de hoy con una pequeña oración. Por eso los invito para que hagamos ese ejercicio tan sencillo de cerrar los ojos, de mirar para adentro, como digo yo coloquialmente. Y ahí, podemos sentir la presencia del Señor. Mi Señor Jesús, Maestro bueno, a tus pies estamos en esta tarde. Para crecer en nuestra fe, para formarnos en ella, para crecer en el amor a la vida sacramental. Asístenos con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor. Para que la catequesis de hoy nos ayude a ver, a entender. Para que la catequesis de hoy nos ayude también en nuestro ser cristianos y en nuestro quehacer misionero. Queremos escuchar tu palabra, que nos tonifica y además nos pone en pauta del tema de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jason. Para todos, muy buenas tardes. Qué rico de nuevo encontrarnos en la catequesis. Yo los quiero invitar, como siempre, a que tomemos un texto bíblico que nos sirva para introducir el tema que hoy vamos a trabajar. Voy a tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 3,
y del 9 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y habló del reino de Dios. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó a la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos pues cómo en este texto bíblico que hace San Lucas a Teófilo, a ese amigo de Dios, le está contando cómo Jesús, después de un tiempo de predicar y evangelizar, ha padecido, muerto y ha resucitado. Y en su resurrección se ha ido manifestando de diversas formas a sus discípulos. Les ha hablado, les ha dado instrucciones, les ha dejado una misión especial que se narra al final del Evangelio de Mateo 28, por ejemplo, o al final también del Evangelio de Lucas, con el envío misionero. Y es llevado al cielo, es envuelto en una nube, de forma gloriosa sube y dice, volverá en esa forma gloriosa que lo han visto marcharse. Aquí hay que hacer hincapié en algo muy importante, y es que el resucitado estuvo apareciéndose durante 40 días. Nosotros encontramos algunos relatos de las apariciones del resucitado, y en ellos vemos varias cosas. Uno, que tiene un cuerpo que se puede tocar, porque él le dice a Tomás: toca las llagas, la señal de los clavos, la marca del costado. Que pide comida, por ejemplo, cuando se aparece pide que si tienen algo de comer. Es un cuerpo que se puede tocar, pero a la vez es un cuerpo que traspasa paredes, porque estaban reunidos, encerrados, y Jesús se aparece en medio. Es un cuerpo que de repente desaparece. Entonces, y es un cuerpo incluso que no es fácil de reconocer a la vista de los ojos humanos. Recordemos el pasaje con la Magdalena, que lo confunde con el hortelano, es decir, el que cuida el huerto, el jardinero. Señor, si te lo has llevado, ¿dónde lo has puesto? Dímelo. Es decir, no es tan fácil de distinguir. Por allá se aparece en el lago de Tiberíades, y los discípulos miran, y por allá el discípulo amado dice: es el Señor. Pero después de un rato como de mirar, ¿quién es este? Y es por sus palabras. Y recordemos los de Emaús, que ni siquiera sabían quién era, no lo reconocían, y fue en sus palabras y luego en el partir el pan, sus gestos, sus signos, cuando reconocen al Señor resucitado. Entonces estamos hablando de un cuerpo resucitado. El Señor resucitado es totalmente transformado, es glorioso. No es el Señor ya doloroso, es el Señor vivo y glorioso, pero lleva las marcas de la cruz. Es lo más bonito. Bueno, Padre Jason, ampliando un poquitico el planteamiento del tema, podríamos decir que Jesús se encarnó, fundó el reino de Dios con palabras y milagros, padeció, murió en la cruz y resucitó glorioso, rompiendo las ataduras de la muerte, ¿cierto? Y es definitivamente glorificado. Dice el Evangelio que ascendió al cielo. Y los Hechos de los Apóstoles, como tú lo decías ahorita, lo describen diciendo: lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Esta forma humana de hablar, Padre Jason, expresa no el hecho de subir físicamente a un lugar, sino, por decirlo de alguna manera, pasar a un estado de nueva forma de existencia, a un estado de vida novedoso, diferente. El cielo
es estar con Dios, ¿cierto? Ese es el cielo. En la ascensión, Jesús disipa las dudas de la resurrección. A pesar de que, como decías ahorita, en sus apariciones algunos no habían terminado de creer, sin embargo, Jesús disipa en la ascensión todas esas dudas. El evangelista San Marcos cuenta cómo Jesús se aparece a los 11 y les echa en cara su incredulidad y los regaña en su terquedad, les jala las orejas por no haber creído a quienes habían sido testigos de su resurrección. Los apóstoles Pedro y Pablo, acordate, resumen la fe de la Iglesia Apostólica haciendo la misma confesión. Fíjate lo que decía San Pedro: Jesucristo, después de resucitar, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 21 al 22. Y San Pablo confiesa exactamente lo mismo. Cristo murió, más aún resucitó y está sentado a la derecha de Dios. Acordémonos de Romanos, capítulo 8, versículo 34. El Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí tenemos el compendio, dice que la ascensión de Jesús proclama su señorío, primero sobre el universo, sobre la historia, sobre la Iglesia. Jesús, dice el Catecismo, comillas, participa en su humanidad con el poder y la autoridad del mismo Dios. Jesucristo es Señor, posee todos los poderes en el cielo y en la tierra. Él está, dice el Catecismo, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, porque el Padre bajo sus pies sometió todas las cosas. Es esa famosa expresión de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En Él, la historia de la humanidad, incluso la historia de toda la creación, encuentra su anaquefalaiosis, su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 668. Padre Jason. Ya con todo eso, Monseñor, nos dejó impresionados. Ya hemos llegado a la glorificación final. Tengamos presente, Monseñor aquí nos cita pues, a San Pablo, a San Pedro, las cartas, precisamente porque la palabra de Dios nos va a atestiguar varias veces no solo la resurrección, sino también la ascensión y de alguna forma, en resumen, la glorificación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Ahora, hay unos signos bien concretos en esa ascensión del Señor. Recordemos que para los judíos y también para el mundo griego incluso, había una cosmovisión muy gráfica de todo. La tierra está aquí, el cielo está encima de la tierra y el inframundo está debajo, pues su nombre lo indica. Ya hace 8 días habíamos indicado esos infiernos como el lugar donde reposan los muertos en espera de resurrección. Por eso de subir al cielo es una expresión que parece una descripción física para expresar que se ha ido a la gloria. Pero ojo que el cielo no es este firmamento azul que vemos, porque eso es simplemente un fenómeno físico del mismo universo, de la creación. El cielo es mucho más allá. El cielo es el estado de la presencia amorosa de Dios. Acuérdense que Jesús en su discurso de despedida le dice a sus apóstoles: yo me voy, pero volveré, y cuando vuelva me los llevaré conmigo para que estén donde yo esté. ¿Y qué es lo que voy a ir a hacer? Voy a prepararles un lugar, una morada. Entonces el cielo es esa morada, esa casa de Dios, es el lugar del encuentro con el Padre. Jesús, que es Dios encarnado, que ha pasado las mismas penas y alegrías que pasamos los seres humanos aquí, ya nos demuestra que también es posible que podamos llegar al lugar donde, como dice Monseñor, serán recapituladas todas las cosas. Padre Jason, ¿qué?
Padre Jason, una cosita también. El subir es que yo no sé si le dimos título a la catequesis de hoy, pero démoselo ya. Nosotros habíamos quedado en que Jesucristo resucitó, descendió a los infiernos, ya casi terminando la catequesis de hace 8 días, explicamos que era aquello, era ir al lugar de los muertos, no al infierno como se entiende en el imaginario colectivo. Y subió a los cielos, eso es lo que estamos viendo hoy. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. En ese pedacitico nos vamos a quedar hoy, ¿cierto? Si lo terminamos antes, pues entonces seguiremos con el tema como viene propuesto. Pero recordemos entonces que subir al cielo no es como dijéramos yo, mejor dicho, es una metáfora. Subir al cielo es llegar a estar en Dios, es decir, habitar en Dios. Recordemos que el cielo es el lugar, entre comillas, donde Dios habita. Subir al cielo es llegar a la casa de Dios. Subir al cielo es ir a la casa del Padre. Subir al cielo es disfrutar de las moradas celestiales. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a ir a prepararles un lugar. Jesucristo sube. Pero hay una cosa también muy charra o muy simpática, que dice, y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir estar sentado a la derecha del Padre? Padre Jason. Bueno, lo primero que debemos tener presente es esa expresión, a la derecha. Entender la derecha como estar en la gloria de Dios, en su gloria, en el honor de su divinidad. El Hijo que existía antes de todos los siglos vuelve a estar en la gloria de Dios. Acuérdense que el Evangelio de Juan va a ser muy reiterativo en esta expresión, la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. Jesús, en la llamada oración sacerdotal de Juan 17, dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Esa expresión, glorifica a tu Hijo, se va a dar desde el mismo momento de la cruz. Jesús es glorificado desde la cruz, aunque parece humillación, es también su momento de glorificación. Pero es una glorificación que se consuma en su resurrección y en su ascensión. Jesús, que es consustancial con el Padre, es decir, que es de su misma naturaleza divina, vuelve a estar como estuvo desde los inicios de todo, desde la eternidad, junto a su Padre, glorificado. Miren la frase sobre esto de San Juan Damasceno. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Ojo con esto, y aquí hay algo bien importante. Jesús se ha llevado el cuerpo glorificado. Jesús se encarnó, tomó nuestro cuerpo humano. Ese cuerpo murió, pero ese cuerpo se ha transformado en la resurrección. Al entrar Jesús en la gloria, con su cuerpo que ha resucitado, está también diciéndonos que todos nosotros, los que hemos sido por Él redimidos, vamos a entrar en esa gloria. Nuestros cuerpos, como dice 1 Corintios 15, serán transformados en cuerpos gloriosos como el suyo. De ahí también una cuña la importancia de que tengamos mucho respeto por los despojos mortales de toda persona, que no se pueden tirar en cualquier lugar. El Señor, esos cuerpos donde hemos habitado, también los va a glorificar. Y ojo, ya vendrá la pregunta por las cenizas. Tranquilos, que para Dios todo es posible, para Él nada imposible, y hará resurgir de las cenizas también nuestros cuerpos para ser glorificados
y para subir a su presencia. Eso, como sentarse a su derecha, entonces, tiene que ver con la glorificación. Y además, Monse retoma unas figuras de los profetas, sobre todo de Daniel, de Zacarías y de los textos apocalípticos, donde hay unas visiones en las cuales el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, del Altísimo. Es una figura, es una metáfora, pero para expresar la gloria que tiene el Hijo al lado del Padre. Eso, porque tenemos que tener en cuenta que Dios Padre es incorpóreo, es decir, no tiene lados, no tiene manos, no tiene nada. El Padre es incorpóreo, por tanto, no tiene pues como una mano, un lado donde el Hijo se siente, literalmente hablando. Se está hablando en un sentido simbólico. Eso no quiere decir que Jesucristo no subió en cuerpo y alma al cielo. Jesucristo subió en cuerpo y alma al cielo. Pero el Padre no tiene ni principio ni fin, no tiene ni mano izquierda ni derecha, no tiene cabeza, es incorpóreo, incorpóreo. Decir que está sentado a la derecha de Dios Padre, lo que quiere decir es que participa de la misma gloria del Padre, que tiene la misma dignidad del Padre, que recibe su señorío igual que el Padre, que en Él adquieren sentido todas las cosas igual que en el Padre, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir estar sentado a la derecha del Padre, es decir, participa de todos los atributos, de todas las cualidades, de toda la gloria, de todo el honor que el Padre, ¿cierto? Es como el Padre Jason, que está sentado a mi derecha, participa de toda la gloria, de todo el honor. Como vicario, sí. Claro. Mire, Monseñor, hay dos textos en la carta a los Hebreos, que es la carta que exalta el sacerdocio de Cristo, que recuerden es un sacerdocio no heredado de hombres, como el sacerdocio de Aarón o de todos los levitas, sino un sacerdocio eterno, como dice, así como el rito de Melquisedec. Melquisedec fue un sacerdote del Antiguo Testamento del que no se narra principio ni fin, entra y desaparece misteriosamente en la escena bíblica. Pero entonces la carta a los Hebreos, voy a leer, capítulo 1, versículo 3 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y Hebreos 12 dice: Jesús soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Lo mismo los salmos, el Salmo 110, versículo 1 dice: siéntate a mi diestra o siéntate a mi derecha, daré de tus enemigos escabel de tus pies, estrado de tus pies. Lo que está diciendo es, el Hijo, como sumo sacerdote, acordémonos que el sacerdote está hecho para ofrecer sacrificios a Dios por la salvación de todos. El Hijo que ha ofrecido el sacrificio de su propia vida, ahora entonces ha merecido la glorificación en el Padre, con el Padre, en su presencia eternamente. Padre Jason, hay una claridad meridiana que hace San Agustín en el sermón a los catecúmenos cuando les explica el símbolo de los apóstoles. Dice textualmente que explica que la expresión estar sentado significa residir o habitar. Dice: ¿y dónde se tienen las residencias? Se está siempre sentado. ¿Acaso uno no se levanta, no pasea, no se acuesta? Y sin embargo se las llama residencias. Pues creed así que Cristo habita a la derecha de Dios Padre, señala el santo. En ese sentido, San Agustín afirma que en esa condición Jesús, comillas, es feliz, y de esa felicidad que se llama la derecha del Padre, él atribuye, le da ese título a la derecha del Padre, la felicidad, viene el nombre mismo de felicidad, que es la derecha del Padre. En efecto, si lo entendemos según la carne, ¿qué está sentado a la derecha del Padre? El Padre estará, que está sentado a la derecha del Padre, el Padre estará a su izquierda. ¿Acaso es justo que lo coloquemos al Hijo a la derecha y el Padre a la izquierda?
pero allí todo es derecha, porque allí no hay miseria alguna, añade pues San Agustín. Muy simpática esa interpretación que hace ahí, porque estar sentado para él es residir o habitar en el Padre, vivir en el Padre, habitar en el Padre. Claro, es que tiene que ver con eso, sentarse es morar en, estar en, es un estado de permanencia en el lugar, y ese lugar es la gloria del Padre. O sea que en el cielo no hay izquierda, solo derecha, según eso, según San Agustín. Sí, sí. Bueno, pasado ese chiste, fíjense que también lo expresan de una forma muy linda, pues en la palabra de Dios. La carta a los Hebreos dice: Jesús penetró una vez para siempre en el santuario, cuando se ofreció como sacrificio único y eterno por la salvación de todos. Entonces, estar a la derecha quiere decir, ha entrado en el santuario de Dios, en el templo de Dios. Y por allá dice el Salmo que habitar en tu santuario es mejor que estar en los palacios. Es decir, no hay nada más hermoso que estar en el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? El templo es habitar en Él. Sí. Es estar en su presencia eternamente. Y es lo que Jesús decía: permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre. Yo creo, Padre Jason y queridos hermanos, que la expresión indica también el poder y la autoridad de Dios. En la carta a los Efesios, San Pablo dice: la extraordinaria grandeza del poder con el que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Es decir, es absolutamente radical. El poderío de Jesucristo recibido del Padre está por encima de cualquier otro principado, poder, etcétera, que exista ahora o en el futuro. Siempre Jesucristo estará por encima de eso. Esa expresión, pues, de que está sentado a la derecha del Padre, también indica el poder y la autoridad de Dios. Su reinado. Clarita dice: entonces es cuando Jesús se hace uno con el Padre. Pues, realmente siempre ha habitado Jesús con el Padre, porque el Padre está en mí y yo en Él, dice Jesús muchas veces. Pero también Jesús lo expresa: yo vengo del Padre y el Padre debo volver, de alguna forma hablando del misterio de la encarnación. Y aquí entonces lo que nos complementa Sonia: uno en la gloria no deja de ser el Hijo. Claro, aunque son uno, se distinguen el Padre y el Hijo y el Espíritu, porque son tres personas distintas, pero un solo Dios. Es decir, en ellos una sola naturaleza divina, en ellos una comunión de amor, pero obviamente se distinguen la misión de cada uno, su identidad como Padre o como Hijo o como Espíritu. Monseñor, aquí... Ahí creo que sí, puede ser ¿ese está prendido? Sí, este está prendido. Entonces, tengamos presente que cuando Jesús sube a la gloria del Padre, gracias, cuando Jesús sube a la gloria del Padre, arrastra consigo toda la humanidad, porque es que eso es lo más bonito. Uno de los signos del día de la Ascensión dice que contigo subirá a la iglesia, con la cabeza la iglesia entrará al cielo. Es decir, todos los bautizados también tenemos esa promesa de entrar a la gloria del Padre. Ahí es donde se entiende la asunción de la Virgen, cómo la Virgen María fue llevada por su Hijo al cielo en cuerpo y alma, para decir con eso, ella es modelo de nueva humanidad, es modelo de iglesia, para decir con eso: así como yo ya he subido, así como sube la Madre, así subirán todos los hijos, es decir, todos los creyentes. Entonces, dice el Catecismo, que cuando se sienta Jesús a la derecha del Padre, inaugura el reino del Mesías. Se cumple la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. Y en referencia a ese texto de Daniel hay que decir también que con él todos nosotros estamos llamados a vivir eternamente en su reino. Dirá el prefacio del Día de la Ascensión, en la Eucaristía.
Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Váyanse a hacer sus cosas, vayan a la misión. El mismo Jesús que han visto subir volverá gloriosamente. Es decir, mientras vamos por aquí peregrinando, trabajemos por ganarnos el acceso. Jesús ya lo abrió, pero nosotros aquí pues vayamos preparando porque llegará el momento en que también subiremos con Él. Es curioso, Padre Jason, cómo por aquí me encontré un texto de Santo Tomás de Aquino que se fundamenta en ese texto de San Juan Damasceno que ahorita leías. Él dice: no llamamos diestra del Padre a una realidad local. ¿Cómo conseguiría una derecha local el que no se puede ser circunscrito? La derecha y la izquierda son propias de los que están circunscritos. Y es verdad, llamamos derecha del Padre a la gloria, el honor y la divinidad. Eso es estar sentado a la derecha del Padre. Por eso Cristo está entronizado como un igual al Padre, porque es plenamente y verdaderamente Dios, como lo es el Padre también. Monseñor, por aquí ahora Leticia pregunta: ¿el cuerpo glorioso es no pasar por la corrupción de la carne? No. A ver, su merced, acuérdese que Jesucristo verdaderamente murió. Es decir, Él presentó franca lid en el sepulcro a la muerte y salió victorioso. Pero la realidad corporal de Cristo sale de una manera diferente. Por eso la Magdalena no lo reconocía en un momento determinado. Yo les voy a poner un ejemplo muy bobo y muy pobre, lo sé, pero de pronto nos ayuda. Si yo tengo una tiza, ¿sí? Tengo una tiza y veo que es una tiza. Y empiezo a escribir en el tablero y escribo. La tiza se vuelve polvo. Si yo cojo una tiza y la someto a el laboratorio y cojo ese polvito y lo someto al laboratorio, veo que los componentes químicos son exactamente iguales, pero la realidad física cambió. Ya no es un cuerpo, sino polvo. ¿Sí? Podríamos decir así: Jesucristo en franca lid venció a la muerte con su cuerpo corporal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y a partir de ahí, en ese vencimiento, en esa victoria sobre la muerte, Él surge como una realidad nueva, la misma, pero nueva, ¿sí? Por eso San Pablo le decía que cuando nosotros nos morimos, nuestra realidad no cambia, sino que se transforma. Yo sigo siendo Monse y él sigue siendo Jason, pero en otra realidad nueva, en otra forma nueva de existir, donde las coordenadas del tiempo y del espacio son superadas. La victoria del Señor sobre la muerte trae para nosotros también la victoria sobre la muerte. Y eso quiere decir que cuando nosotros morimos, pasamos a una realidad nueva, pero seguimos siendo lo mismo, como el polvito sigue siendo tiza. Quiero citar, ahorita mencioné, pero lo quiero leer para que nos quede más claro, para complementar lo que ya Monseñor ha dicho. Primera de Corintios 15, pues todo el 15 tiene que ver con la resurrección, pero voy a leer solamente a partir del versículo 35. Alguien preguntará: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido, dice San Pablo. Lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano. Un grano, por ejemplo, o de trigo o de cualquier otra planta. Y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada semilla el cuerpo que le corresponde.
no todos los cuerpos son idénticos. Uno es la carne de los hombres, otro la de los animales, otro la de las aves, otro el de los peces. Hay cuerpos celestiales y terrestres y cada uno tiene su propio resplandor. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles. Se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán cuerpos llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales. Fíjense, leí hasta el 44, Primera de Corintios 15, 35 al 44. Jesús lo dirá también en el Evangelio de Juan: si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda infecunda, pero si muere, pues da mucho fruto. El proceso de la semilla es que se parte, se pudre, se daña y sale la plantica y da fruto. El proceso del cuerpo es que también tiene que morir para que resucite. Si negamos la muerte de Jesús, estaríamos negando su resurrección. Porque si no hubiera muerto, no tendría que resucitar. Sencillamente hubiera vivido así como lo vieron sus discípulos, hubiera seguido sin morir. Pero él sí murió. Es profesión de fe, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, es decir, pasó la muerte como todos y resucitó. Eso es lo que lo hace ya glorioso. ¿Cómo es el resucitado? Le hemos dicho ya hasta la saciedad. Es un cuerpo que no reconocemos, es totalmente transformado, pero es el cuerpo de Jesús. Es Jesús, pero se ha transformado. La plantica es la semilla que se ha transformado. Entonces, eso es lo que acontece en la resurrección. Miren pues qué tan bonito. Dice Santa Teresa: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. Si no pasamos por muerte, no habrá resurrección. No tengamos miedo a morir, que eso nos lleva a la resurrección. Monse, hemos hablado de ascendió y está sentado a la derecha. Ya hemos dicho que la derecha entonces es estar en la gloria, en la presencia, en la divinidad del Padre, que estar ahí sentado quiere decir morar en, estar en, habitar con. Ahora hablemos de lo que continúa en el catecismo. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Usted ahorita mencionó a Jesús reinante. Ese Jesús reinante tiene la misma autoridad que el Padre le ha dado, y esa autoridad le da el poder para juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué no hablamos ya, para ir avanzando, a qué se refiere todo eso del juicio y pues a que vendrá Jesús? Vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿cierto? Hay una bula del Papa Benedicto XII en el año 1336 que confirma la enseñanza de la Iglesia, es decir, que cada persona después de su vida terrena será juzgada por Dios. Pero tenemos que ver qué quiere decir ese juicio, ¿cierto? Si se encuentra en estado de amor, sin pecado grave, podrá gozar de su visión. Si en cambio está en pecado, esa falta de amor durará eternamente. Esto a mí me gusta mucho encontrarme este texto, porque yo he sido un convencido que siempre el pecado es una falta de amor. Y todo falta de amor es una falta contra Dios, ¿cierto? Entonces, esta bula habla de este juicio particular, porque yo creo no, es cierto que hay dos juicios, el particular y el universal, ¿sí? El particular, que es cuando yo me muero, ¿cierto? Cuando yo me muero, entonces me presento delante de Dios, en la presencia de Dios, y yo mismo soy el que me juzgo. Es decir, yo delante de Dios no me puedo ni engañar a mí mismo ni engañar a Dios. Y yo sé en conciencia para dónde tengo que agarrar. Perdóname si soy coloquial, pero ahora mismo, si nos morimos ahorita mismo, ya uno sabe para dónde agarra o no. Uno sabe inmediatamente para dónde tiene que coger. ¿Por qué? Porque uno sabe si está empecatado o si está en un proceso de conversión
o si está cumpliendo la voluntad de Dios y sigue el proyecto de vida del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, y de diferentes formas, delante de ti pongo el bien y el mal? Si escoges el bien, te salvarás. Pero si escoges el mal, tú mismo te condenas, es decir, tú mismo te niegas a ti mismo, que es lo peor, lo horrible, lo espantoso, porque yo soy imagen de Dios, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, me estoy negando a mí mismo mi propia filiación divina. Eso es espantoso, horroroso, monstruoso. Entonces, cuando yo me muero, me presento delante de Dios, y yo viendo ese amor, viendo la grandeza de Dios, yo sé para dónde tengo que coger. ¿Y para dónde tengo que coger? Para la casa del Padre, a las moradas eternas, o tengo que coger al lugar de la oscuridad y del sinsentido, o me voy a un, como diría yo en el lenguaje moderno, a un stand-by. Es decir, yo me doy cuenta de que necesito purificarme para poder estar bien en la presencia de Dios. Entonces, si me tengo que purificar, entonces voy al purgatorio, es decir, a purificarme para poder entrar en la presencia de Dios. Podríamos hablar entonces de cielo, del infierno y de purgatorio, pero no estamos hablando, ojito pues mis queridos hijos, que no estamos hablando de lugares físicos, sino de estados del alma. ¿De acuerdo? Eso sería pues como el juicio particular. Pero no entremos todavía al otro. El padre Jason nos va a complementar un poquitico esto que acabo de decir. Es que sencillamente, si para mí la vida es Cristo, ¿dónde añoro estar? En Cristo, con Cristo. Si para mí mi única esperanza, mi único deseo es ver a Dios, ¿dónde quiero estar? Con Dios. Entonces la muerte, si he vivido respecto a esa idea, ese deseo que tengo de Dios, la muerte sería el paso a estar en presencia de Dios. Pero si para mí Dios no importa, si yo no amo a Dios, si yo vivo solo para mí, no vivo para Dios, la muerte me representa un vivir eternamente fuera de Dios. Con eso estamos diciendo, el cielo es habitar en la presencia de Dios eternamente, es lo que llama el catecismo la visión beatífica, es decir, de los bienaventurados, es estar en el resplandor de Dios, como dice el Apocalipsis, allí brillarán los justos ante su Dios, porque es que han vivido aquí para Dios, y ¿qué les queda? Vivir eternamente para Dios, ya sin todas estas condiciones de nuestra fragilidad humana que a veces nos separan de Dios, ya allí será eterno en el amor de Dios. Pero el que vive en contra de Dios, el que no ama a Dios, el que vive el pecado como es un rechazo rotundo a Dios, pues lo único que puede esperar es seguir en un aislamiento total de Dios. Entonces el infierno es estar aislados eternamente del amor de Dios. Y miren cuánto nos cuesta el aislamiento. Si ahora nos cuesta aislarnos con esta cuarentena, pensemos que será estar aislados de Dios eternamente. Pero eso es consecuencia de lo que yo mismo aquí en vida he decidido, o Dios o sin Dios, y allá en la eternidad con Dios o ya sin Dios eternamente. Ese es el infierno. Ustedes se imaginan, si uno tiene el ADN de Dios, porque somos creados a su imagen y semejanza, ustedes se imaginan cuando uno pase al Padre y uno quiera unirse al Padre, porque es lo connatural, porque soy hijo de Dios, y no lo puede hacer. Eso es horrible y espantoso. Y además que se me niegue la posibilidad de gustar lo que he gustado por un momento, porque ese es el problema. Uno llega y se presenta en la presencia de Dios y lo goza un momentico, y de pronto ¡pum!, se lo quitan. Y esa agonía, ese terror, esa soledad, esa falta de complementariedad, eso es
aterrador, como lo describen los santos, aterrador. Ese es el infierno. Yo que tengo el ADN de Dios, yo que tengo parte, esa chispa divina en mí, que la tenía que haber cultivado con mi bautismo, y negarme yo mismo esa posibilidad de gozar de Dios. Jesús creo y María Santísima. Nos han pintado los artistas, los autores literarios, en la misma Sagrada Escritura se usa mucho esa figura, que el infierno es lugar de fuego. Claro, es un fuego eterno, es una llama eterna, porque precisamente la llama también se asocia a un incendio de sufrimiento. Sin embargo, también podríamos decir en este lenguaje del amor que el infierno es un hielo eterno. Ustedes saben que el hielo también quema. ¿Y por qué es un hielo? Porque es el frío del desamor. El cielo es el calorcito del amor de Dios. De ahí que la palabra hogar venga de hoguera. Y la hoguera es un fogoncito, un fuego. Pues el cielo es ese hogar con Dios. El infierno es el frío, gélido de estar sin el amor de Dios. Monse, ¿qué tal si, listo, ya hemos hablado de ese juicio particular un poco, el Señor ha venido a juzgar, cada uno de nosotros al morir vive ese juicio, pero también esperamos una segunda venida, lo que llamamos la parusía? ¿Por qué no completamos hoy el tema de qué es esa segunda venida? Nos va a coger la noche, pero de todas maneras recordemos que va a venir a juzgar a vivos y muertos. No quiere decir que va a decir, vea usted un tal y cual, se me va para allá. Recuerden que yo soy juez de mi propia existencia. Dios lo único que quiere es que me salve. Y la voluntad de Dios permanece eternamente. Él me quiere a mí con Él. Yo soy el que me salvo o me condena. No me condena ni me juzga a Él. El juzgamiento del Señor siempre es el mantener la esperanza. Mantener la esperanza. Él como juez lo único que hará es optar por su decisión inicial, que es que nos quiere a su lado. Él nos quiere a su lado. Y ese es el juicio final de Él. El juicio de Dios es el sí que nos dio en su Hijo Jesucristo. Yo los quiero conmigo y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Cuidadito pues con eso, porque no nos vamos a imaginar a un Dios por allá regañando y no, cuidadito. Y con eso nos vamos entonces para el juicio final. Tenemos el juicio particular y tenemos la parusía, o la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Al final de los tiempos, que no sabemos cuándo será. Recuerden que el mismo Jesucristo lo sabía. Y quién sabe si lo sabe. Porque Él dijo que Él, pues que llegara, pero que el Padre ni a Él se lo reveló. ¿Cuándo será el final de los tiempos? Eso solamente lo sabe el Padre, decía Jesús. Eso solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo será ese final de los tiempos? No sabemos. Y en ese momento, en el final de los tiempos, entonces, cuando Jesucristo le presente, lo voy a decir de una forma metafórica, así como el final de una película. Cuando Jesucristo coja la bandera de la victoria sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, y se la entregue al Padre, esa será la recapitulación de todas las cosas. Y esa victoria será celebrada por todo el universo. Por eso, todos los que estén vivos y los que estemos muertos, entonces saldremos a celebrar con el Hijo la victoria. Y saldremos a vitorear en alabanza, en gloria y en adoración al Padre, que propuso a su Hijo esa historia de la salvación, y Él, su Hijo, la aceptó
y le entrega la bandera. Claro, es que todas las cosas creadas han sido dañadas por el pecado. Y la recapitulación es que por fin todo va a ser de su creador como en el principio. Y todo va a ser hermoso, bueno, bello en él. Todo ha sido devuelto a su creador. Yo quisiera, sobre esta parusía, que significa segunda venida, recordemos que en la liturgia todos los días repetimos una expresión diciéndole precisamente que estamos expectantes a esa glorificación, a esa recapitulación de todo, y que lo hacemos con ese famoso Maranatá, ven Señor Jesús, que proclamamos o que aclamamos después de la consagración. ¿Lo recuerdan? Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y el tiempo del Adviento fuertemente nos recordará también esa actitud expectante por la segunda venida, es decir, la venida gloriosa de Cristo. Yo quisiera aquí tomar 3 actitudes que nos regala el Papa Benedicto XVI para prepararnos a esa parusía. Dice él: ¿cuáles son las actitudes fundamentales del cristiano ante las realidades últimas? La de la muerte y la del fin del mundo. La primera actitud es la certeza de que Jesús está resucitado, está con el Padre y por eso está con nosotros para siempre. Esta actitud nos regala la libertad y la alegría de tener la certeza sobre nuestro futuro. Uno, es una actitud de certeza en la resurrección. Segunda actitud, esa certeza de que Cristo está conmigo y de que en Cristo el mundo futuro ya ha comenzado, nos regala la certeza de la esperanza. Esa esperanza nos permite trabajar aquí, en la tierra, por esa vida que ya ha comenzado, que es el cielo. Acuérdese que la vida eterna comenzó cuando usted fue bautizado. Cuando entramos por la puerta del templo en el bautismo, eso simboliza la entrada de la eternidad. La eternidad no es después de la muerte, ya aquí empezó. Y aquí vimos la esperanza de lo que será la eternidad glorificada. Entonces, 1, certeza de la resurrección. 2, certeza que da esperanza. Y tercera actitud, dice Benedicto: el juez vuelve, pero él es juez y salvador a la vez, y nos ha confiado una tarea en este mundo. Nosotros tenemos unos talentos que él nos ha entregado, y eso nos lleva a una actitud de responsabilidad sobre el uso de nuestro tiempo y de nuestros talentos, porque lo que él nos ha entregado también está para que se lo entreguemos cosechado como fruto cuando él venga a pedirnos cuenta. Entonces la tercera actitud es una actitud siempre, una esperanza operante, es decir, que trabaja. No es para quedarnos aquí sentados, quietos, sino para estar trabajando por el reino. Así esperamos la venida de nuestro Señor. Hay un docente de la Universidad de Comillas en Madrid, jesuita, Gabino Uribarri, que hablando un poquitico de este tema, yo no lo voy a... pero el resumen que él hace me parece que es espectacular y que recoge un poquito también el sentido que decía ahorita el padre Jason. Él dice: el juicio es ante todo un mensaje de esperanza. Dios está de nuestra parte para hacer triunfar la salvación. El juicio no se vive cristianamente si está sobredeterminado por las imágenes de venganza o por la amenaza, lo que hemos dicho. Para el Antiguo Testamento, el juez es un caudillo guerrero que se entromete a favor de su pueblo, sacándole adelante en situaciones comprometidas. En continuidad con ello, Cristo es el juez de vivos y muertos, nuestro Salvador y el consumador del reino. Qué hermosura eso. Sin embargo, repugna con la idea del reino, la entrada forzosa e impuesta en el mismo. La fuerza de la gracia de Dios en Jesucristo no elimina nuestra libertad, nos orienta a vivir en esperanza, sin que por ello suplantemos a Dios, arrogándonos nosotros un conocimiento diáfano del juicio de Dios
sobre cada individuo. Tanto por el premio, que no se niega ni se desprecia, como por la verdad, la justicia y la calidad de vida auténtica que esto significa e implica. Yo creo que, pues, en síntesis sabemos que el Señor va a venir. Hay un juicio inmediato, que es cuando yo me muero. Hay un juicio o una recapitulación mejor de todas las cosas en Cristo al final de los tiempos. Pero siempre tendremos que tener presente, tanto en el juicio inmediato como en el juicio final, tenemos que tener presente que Dios no viene como un juez vengativo, un juez que me va a hacer pagar todo. Él viene a que nosotros vivamos en la esperanza ese momento de salvación. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y se acabó la catequesis. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar ahí. Ojalá el medio que estamos usando y que el padre Jason lo hace como tan experto, hagamos preguntitas, no nos quedemos con las inquietudes, vamos motivándonos a preguntar, a interrogar o a afirmar, en fin, para que estas catequesis mistagógicas se vayan enriqueciendo también un poquitico con la participación de todos. Que tengan pues una feliz noche, que Dios los bendiga, y vamos a terminar con una pequeña oración que va a hacer el padre Jason y la bendición que les vamos a dar en forma concelebrada. Quiero unirme a la oración que hace Marta Cecilia. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe para mantenernos firmes en las renuncias y alcanzar a compartir tu gloria. Pidámosle al Señor que nos conceda tener siempre una esperanza activa, que desde aquí vivamos el reino de Dios, que hagamos de esta tierra un cielo, donde Dios también more entre los hombres, donde Cristo también reine en nosotros, para que podamos anhelar con gozo y no con terror la venida gloriosa del Señor, para que veamos la muerte como un paso, como un avance, como un subir a la presencia amorosa del Padre, y que siempre con nuestras actitudes logremos entrar en el lugar de las ovejas, del rebaño, y no nos quedemos afuera como las cabras, quienes han rechazado el amor de Dios. Por eso, que toda nuestra vida sea una forma de decir: ven, Señor Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, Feliz noche. Chao. nos vemos, Hasta chao. luego. Dentro de 8 días vamos a transmitir este programa, pero por YouTube, para que lo busquen, por favor. Activen la campanita en YouTube para que les lleguen las notificaciones de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Medellín. Así la encuentran en YouTube. Bueno, Chao. chao. Feliz noche. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor.
estalle en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Exulta el cielo, la tierra y el mar, que estalle en una canción.